Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al Diario del Terror Ecuatoriano. Relato número 1. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba cuando salía el sol. Era la única manera de mantenerme a flote en esta ciudad, que cada vez se tragaba más gente y escupía más sombras. Esa noche en particular, el radiotaxi estaba muerto. Ningún borracho buscando regresar a casa, ninguna parejita que quisiera perderse en los miradores, solo yo y las calles vacías de Calderón. Las luces amarillentas del alumbrado público titilaban como velas a punto de apagarse. Manejaba por la avenida principal, cerca del cementerio, cuando lo vi por primera vez. Eran las 3 de la mañana. Lo sé porque justo estaba mirando el reloj digital del tablero, pensando en cuánto faltaba para regresar a casa. Era un hombre alto, flaco, con un abrigo negro que le llegaba hasta los tobillos. Caminaba lento, tambaleante, como si estuviera borracho o enfermo. Al principio pensé en seguir de largo, pero algo me obligó a frenar. Miré por el retrovisor. Estaba ahí, de pie en medio de la calle, mirándome fijo. O al menos eso creí. Cuando sus pasos comenzaron a acercarse al taxi, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté enfocarlo mejor bajo la luz del poste más cercano, y entonces lo vi. No tenía rostro, o mejor dicho, lo tenía, pero era una piel lisa, sin ojos, sin boca, sin nariz, solo una extensión pálida y lisa, como si alguien hubiera estirado un trozo de cuero sobre su cráneo. Apreté el volante con no fuerza, sintiendo el sudor frío resbalar por mis manos. Estaba a punto de acelerar, pero no pude. Había algo en ese no rostro que me atrapaba, que me congelaba. El hombre levantó una mano y la apoyó en la ventanilla del copiloto. Sus dedos eran largos, delgados, y sus uñas estaban rotas y negras. Sin saber por qué, bajé un poco la ventana. Fue como si mis manos no me pertenecieran. ¿A dónde vas?, pregunté con la voz quebrada. El hombre sin rostro inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera tratando de entenderme. Un olor a tierra mojada y a podredumbre invadió el taxi. Entonces lo escuché, un susurro bajo, ronco, como un murmullo que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. A tu casa. Sentí un nudo en el estómago. Miré de nuevo el reloj. Eran las 3:03. Cuando volví a levantar la mirada, el hombre ya no estaba. La calle estaba vacía. La ventanilla del copiloto seguía empañada por una huella oscura, como si la mano del hombre sin rostro aún estuviera ahí. Desde esa noche, no he vuelto a trabajar de madrugada, pero a veces, mientras conduzco por Calderón durante el día, creo verlo de nuevo. Caminando lento, tambaleante, y siempre, a las 3 de la mañana, me despierto con ese mismo susurro en mis oídos. A tu casa. Relato número 2. Nunca había tenido problemas en trabajar hasta tarde. Es más, las propinas solían ser mejores a esas horas. Pero esa noche en Calderón, mientras iba a dejar un pedido de hamburguesas en una urbanización apartada, me arrepentí de haber aceptado el último encargo. El reloj del celular marcaba las 2:06 am cuando me detuve frente a la dirección indicada. Las calles estaban desiertas y las luces de los postes parpadeaban como velas a punto de extinguirse. Toqué el timbre una vez, 2 veces. Nada. Nadie contestaba. Mandé un mensaje al cliente, pero tampoco respondió. Fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie, en la esquina opuesta. Alto, flaco, envuelto en un abrigo negro que le llegaba hasta los pies. Al principio pensé que era solo un borracho o un drogadicto,
pero algo en su postura me hizo sentir que estaba fuera de lugar. No se movía, no pestañeaba, solo estaba ahí, mirándome. O eso creí, porque cuando los faros de un carro que pasó iluminaron su rostro, me di cuenta de que no tenía ninguno. Era una superficie lisa, sin ojos, sin boca, sin nariz, solo piel estirada y pálida, como un lienzo sin terminar. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Apreté la bolsa con las hamburguesas, esperando que ese ruido me devolviera a la realidad. Pero él seguía ahí, inmóvil. Entonces comenzó a caminar hacia mí. No lo hacía de manera normal. Sus pasos eran torpes, lentos, como si cada pierna no supiera qué hacer con la otra. Y mientras más se acercaba, más fuerte era el olor a tierra mojada y a carne podrida. Intenté retroceder, pero mis pies estaban clavados en el suelo. La bolsa de comida cayó al piso. Las hamburguesas se desparramaron por el asfalto. El hombre sin rostro se detuvo frente a mí. Sus manos huesudas y largas colgaban a los costados, temblando. Fue entonces cuando escuché ese susurro. No venía de su boca, porque no tenía, pero el sonido estaba ahí, como si se filtrara por todas partes y ninguna al mismo tiempo. ¿Tienes hambre? Sentí un mareo y un frío que me calaba los huesos. Cerré los ojos por un instante y cuando los abrí, ya no estaba. Las calles seguían vacías. Las luces de los postes parpadeaban y el único sonido era el zumbido de los insectos. Desde esa noche, dejé de aceptar pedidos a esas horas. Pero a veces, cuando paso por Calderón para alguna entrega, creo verlo. Parado en la esquina, esperando, sin rostro, sin voz, pero siempre con hambre. Relato número 3. Era la primera vez que íbamos hasta ese cerro en San Juan de Calderón. Diego decía que era el lugar perfecto para escapar un rato del ruido de la ciudad. Un sitio donde las parejas iban a pasar el rato sin ser molestadas. Yo estaba nerviosa, pero fingí estar relajada. No quería que pensara que era una niña asustadiza. La noche estaba oscura, sin luna, y el aire olía a tierra húmeda y hojas podridas. Diego estacionó el auto cerca de un árbol retorcido, donde apenas llegaba la luz del poste más cercano. A lo lejos, se veían las luces dispersas de las casas en la ladera. Encendimos la radio a un volumen bajo y comenzamos a besarnos. Fue entonces cuando escuchamos el primer ruido, un golpe seco contra el vidrio trasero. Diego se apartó de mí de golpe. ¿Qué fue eso? Me encogí de hombros, tratando de no sonar tan asustada como me sentía. Debe ser un perro o algo. Pero Diego ya estaba mirando por el retrovisor. No hay nadie, dijo, con la voz tensa. Y justo en ese momento, el vidrio del copiloto se empañó, lentamente, como si alguien estuviera respirando del otro lado. ¿Qué diablos? Diego encendió las luces delanteras y ahí lo vimos. Estaba de pie frente al auto, a apenas 1 metro del capó. Un hombre alto, flaco, envuelto en un abrigo negro que le llegaba hasta los pies. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si tratara de escucharnos. Y entonces, la luz de los faros iluminó su rostro, o lo que debería haber sido su rostro. No tenía ojos, ni boca, ni nariz, solo una superficie lisa, pálida, sin expresión. Sentí el estómago darme un vuelco y la sangre helarse en mis venas. Diego se quedó paralizado, apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El hombre sin rostro levantó una mano, larga y huesuda, y la apoyó sobre el capó. Se inclinó hacia adelante, acercando esa piel lisa y extraña al parabrisas. Y entonces escuchamos un susurro. No venía de él, porque no tenía boca, pero el sonido estaba ahí, como un eco que retumbaba en el auto. ¿Me dejan entrar?, Diego gritó. Puso el auto en reversa y aceleró sin mirar atrás. Salimos del cerro a toda velocidad,
dejando atrás el árbol retorcido y las sombras que parecían seguirnos. Cuando llegamos a la avenida principal, respiramos aliviados, pero al mirar por el retrovisor, pude verlo una última vez, de pie en la carretera, mirándonos, sin rostro, sin expresión, solo esperando. Relato número 4. El Parque Centinela era nuestro punto de encuentro cada viernes. Fútbol, risas y un par de cervezas robadas del minimercado de la esquina. Esa noche no fue diferente. Éramos 6, sudados y llenos de barro, celebrando la última jugada que Mateo había metido de chilena. La cancha estaba desierta, apenas iluminada por un par de focos parpadeantes. «Otra ronda», dijo Kevin, levantando una lata y eructando. Todos reímos. El reloj del celular marcaba las 10:47 p.m. Ya era tarde, pero no nos importaba. Nos sentíamos invencibles, intocables. Fue entonces cuando lo vimos. Estaba de pie, al otro lado de la cancha, justo detrás de las porterías oxidadas. Alto, flaco, envuelto en un abrigo negro que le llegaba hasta los tobillos. Al principio pensamos que era un borracho o un vagabundo, pero no se movía. Solo estaba ahí, quieto, como si nos estuviera mirando. Mateo fue el primero en gritarle: «Oye, viejo, pírate de aquí». Pero el hombre no respondió. Dio un paso hacia adelante, lento, arrastrando los pies. La luz del foco más cercano titiló, y entonces lo vimos mejor. No tenía rostro, una superficie lisa y pálida, donde debían estar los ojos, la nariz, la boca. Solo piel estirada, brillante bajo la luz mortecina. Kevin dejó caer la lata. Todos nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. El hombre sin rostro siguió avanzando, un paso tras otro. Su andar era torpe, como si sus piernas no supieran cómo moverse. «¿Qué carajos es eso?», murmuró Fabián con la voz temblando. «Vámonos de aquí», dije, pero ninguno de nosotros se movía. Estábamos atrapados, hipnotizados por esa ausencia de rostro, por esa piel lisa que parecía brillar en la oscuridad. De pronto, el hombre se detuvo. Inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera tratando de escucharnos, y entonces escuchamos ese susurro. No venía de él, porque no tenía boca, pero el sonido estaba ahí, como un eco que nos envolvía a todos. «¿Juegan conmigo?», Mateo gritó y salió corriendo. Todos lo seguimos, dejando atrás las cervezas, los balones y el eco de esa voz que seguía resonando en nuestras cabezas. Cuando llegamos a la esquina, volteé por última vez. Y ahí estaba, de pie en medio de la cancha, mirándonos, sin rostro, sin expresión, solo esperando. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.